Esto que están a punto de ver cambia absolutamente todo lo que conocían del juego. El Megaraptor ya está disponible en el servidor de pruebas, hay una mecánica de movimiento que nadie esperaba, hay un personaje entero que está a punto de cambiar de categoría para siempre, y hay algo que la comunidad pidió durante meses que finalmente está confirmado. Buenas, ¿qué tal? Soy Ithrax y hoy hablaremos de algo muy interesante. Repasaremos todo lo que traerá la siguiente actualización, directo desde las fuentes oficiales. No olvides suscribirte y apoyar el video con tu hermoso like. Comencemos. Este tema salió gracias a Odin Top 1, recuerda que si quieres aparecer en el próximo video puedes recomendar tus ideas para futuros videos. Antes de meternos de lleno, quiero ser claro sobre de dónde viene toda esta información. Todo sale directamente del Trello oficial de Prehistoria y de mensajes que los propios desarrolladores dejaron en el servidor de Discord, incluyendo una votación de diseño que está ocurriendo en este mismo momento. Esto fue un trabajo de recopilar, comparar y ordenar información que está dispersa en distintos canales para traérselas armadas en un solo lugar. El MAIP ya está en el servidor de pruebas. Empecemos con lo más interesante para la siguiente actualización. El MAIP, ese depredador que llevaba meses siendo apenas una silueta en conceptos, ya está disponible en el servidor de pruebas, y eso significa que estamos a nada de verlo en el juego principal. No es una promesa a futuro, es un modelo jugable, corriendo, atacando, rugiendo, y ya está en manos de la comunidad que tiene acceso al testing. Lo primero que salta a la vista son los rugidos. El estilo de juego que se está mostrando en las pruebas apunta a un depredador de emboscada, pero con un componente de persecución que no tienen otros carnívoros de su tamaño. Se le ve aprovechar terrenos irregulares, saltar entre elevaciones y cortar distancia de forma agresiva antes de que la presa pueda reaccionar. Eso, combinado con los ataques que ya se filtraron, donde se aprecian mordidas de barrido amplio pensadas para golpear a más de un objetivo a la vez, sugiere que el MAIP no va a ser un simple carnívoro más de la lista, va a redefinir cómo se juega en zonas de bosque denso. Y aquí viene lo que pocos están comentando todavía. Si el MAIP termina compartiendo hábitat con depredadores de tier similar, va a obligar a rebalancear rutas de caza que llevan intactas desde hace actualizaciones. Los jugadores que dominan zonas específicas del mapa van a tener que adaptarse, y eso, en un juego donde el territorio no va a ser todo, cambia la meta completa. Lo que estamos viendo en el testing es apenas la primera capa. Y como vamos a ver en el siguiente tema, el MAIP no es la única criatura que está recibiendo movilidad de otro nivel. Salto direccional, la mecánica que va a romper el movimiento del juego. Si el MAIP ya generaba expectativa, esto que viene podría ser incluso más importante para el día a día de cualquiera que juegue con carnívoros ágiles. Se confirmó en el Trello una nueva habilidad llamada salto direccional, y por lo que describen los propios desarrolladores, va a cambiar por completo la forma en la que nos movemos por el mapa. La mecánica funciona así. Cuando el modo de movimiento preciso, el que en inglés llaman Precise Motion, está activo, el salto normal deja de ser un simple brinco y se convierte en un salto de alta resistencia dirigido específicamente hacia donde el jugador elija, ya sea adelante, atrás, izquierda o derecha. Eso significa control total sobre la trayectoria en el aire, algo que hasta ahora ningún dinosaurio del juego tenía de forma nativa. Lo interesante es a quién le están dando esta habilidad primero. Confirmado está para el MAIP, pero también hay indicios fuertes de que Utahraptor y Deinonychus la recibirían en la misma actualización. Y esto no es casualidad, los tres son cazadores rápidos, ágiles, pensados para golpear y desaparecer, así que dotarlos de un salto de precisión les da una ventaja de escape y de persecución que antes no existía en ese nicho del roster. Piensen en lo que esto implica en una persecución real. Un Deinonychus acorralado que hasta ahora dependía únicamente de su velocidad en tierra, ahora va a poder saltar lateralmente para esquivar un ataque frontal, o saltar hacia atrás para ganar distancia antes de que el enemigo conecte. Eso convierte encuentros que antes eran predecibles en intercambios mucho más técnicos, donde el jugador con mejor manejo del salto va a tener una ventaja clara sobre el que simplemente corre en línea recta. Y esto probablemente sea solo el inicio. Si esta mecánica funciona bien en las pruebas, no sorprendería que terminara expandiéndose a más especies ágiles en actualizaciones futuras. Por ahora, quedémonos con esto. El movimiento del juego está a punto de volverse mucho más vertical, mucho más táctico, y mucho menos predecible. El Parasaurolophus está en votación, y su rol va a cambiar drásticamente.
Ahora pasamos a algo que mezcla arte y mecánicas de una forma poco común. En el Discord oficial, los desarrolladores abrieron una votación pública para definir el diseño final del Parasaurolophus, y dejaron un mensaje que resume bien el espíritu del proceso. Traducido dice lo siguiente: estos son diseños todavía en desarrollo, el resultado final seguramente se va a ver bastante diferente sin importar cuál gane, pero les encantaría escuchar qué dirección general prefiere la comunidad. Si les gustan atributos de varias opciones, pueden votar por más de una, porque el diseño final probablemente termine siendo una combinación de varias propuestas. Pero mientras la comunidad discute estética, en el Trello hay un cambio bastante más profundo que casi nadie está comentando todavía, y tiene que ver con cómo va a funcionar el Parasaurolophus por dentro, no solo por fuera. Según la descripción oficial, el rol del para dentro de la lista de personajes va a cambiar de forma drástica. Su característica especial, a diferencia de otras criaturas, es que va a transformarse mucho más radicalmente conforme sube de nivel. Esto significa que los niveles del para ya no van a ser un simple incremento parejo de estadísticas. Van a traer un aumento mucho mayor de salud y daño comparado con el resto del roster, un cambio de tamaño mucho más pronunciado a medida que crece, y como contrapartida, una penalización mucho más fuerte en velocidad, resistencia y movilidad en los niveles altos. En otras palabras, el Parasaurolophus va a dejar de ser el luchador versátil y basado en resistencia que conocemos ahora mismo, y en los niveles superiores se va a convertir en algo completamente distinto. Un tier 6 corpulento, lento, pero devastador si logra conectar sus ataques. Es un giro de identidad completo para un personaje que muchos consideraban predecible, y abre la puerta a una pregunta que probablemente todos se estén haciendo ahora mismo, y es que otras criaturas del roster podrían recibir un tratamiento similar en el futuro. Llega el trading, un sistema que lo cambia todo. Y llegamos a la novedad que probablemente más impacto va a tener en la economía del juego completo. El sistema de intercambio entre jugadores, conocido como trading, ya tiene fecha de llegada confirmada según el Trello oficial, y viene con más profundidad de la que muchos esperaban. Desde el momento del lanzamiento, los jugadores van a poder intercambiar entre sí monedas, incluyendo tanto las monedas de luciérnaga como las monedas fósiles, además de personajes completos y objetos de recolección. Esto por sí solo ya es un cambio enorme, porque abre una economía real entre jugadores que hasta ahora simplemente no existía dentro del juego. Pero hay dos funciones adicionales que están confirmadas como intención, aunque podrían posponerse para una actualización posterior. La primera es el comercio de especies, que permitiría intercambiar copias adicionales de un mismo dinosaurio que el jugador haya conseguido comprándolo varias veces o ganándolo mediante recompensas diarias y eventos. La segunda es el intercambio de aspectos, es decir, las skins o apariencias, siempre que no provengan de un pase de juego, porque esas específicamente no se pueden transferir ya que técnicamente no se consideran objetos propios dentro del inventario. Aquí hay un detalle que pocos están viendo venir. Los desarrolladores insinúan la posibilidad de una función futura que permitiría comprar aspectos de pases de juego de forma recurrente, generando así duplicados que sí serían intercambiables. Si eso se confirma, básicamente estarían creando una vía alternativa para que contenido antes exclusivo de un pase termine circulando en el mercado entre jugadores. Todo esto probablemente se va a implementar como una pestaña o botón dedicado en el menú principal, con toda la negociación resuelta directamente desde la interfaz. Y aunque la idea de tener un mundo dedicado exclusivamente al comercio, algo similar a lo que ya existe en otros juegos del género, suena como el paso lógico a futuro, los propios desarrolladores aclaran que eso no va a estar disponible en el lanzamiento inicial del sistema. Por ahora, el enfoque va a estar 100% en que el intercambio directo entre jugadores funcione bien antes de pensar en expandirlo. Conclusión final. Si juntamos todo lo que acabamos de repasar, queda claro que esta no es una actualización más dentro del calendario del juego, es un punto de quiebre. Por un lado tenemos un depredador nuevo que ya está corriendo en el servidor de pruebas y que promete reescribir cómo se cazan las zonas de bosque denso. Por otro, una mecánica de movimiento que va a hacer que perseguir y escapar deje de ser cuestión de velocidad pura y pase a depender del control real del jugador. A eso se le suma un personaje completo, el Parasaurolophus, que va a abandonar su identidad actual para convertirse en algo que hasta ahora nadie había probado dentro del roster, y un sistema de comercio que finalmente le da a la comunidad la economía entre jugadores que llevaba tanto tiempo pidiendo. Lo que conecta todo esto es una misma dirección. Los desarrolladores están apostando
esfuerzo por hacer el juego más profundo, más técnico, y con más razones para que los jugadores interactúen entre ellos, ya sea en combate, en movimiento, o directamente comerciando. Esta actualización, cuando llegue por completo, va a sentirse como un juego distinto al que conocemos hoy. En resumen, esto es lo que se viene. El MAIB ya está en pruebas, el salto direccional está por llegar para 3 depredadores clave, el Parasaurolophus va a cambiar de rol por completo, y el Trading finalmente llegará. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el MAIB va a desbalancear las zonas de bosque, o va a encajar bien con el resto del roster? ¿Qué opción del diseño del Parasaurolophus te gusta más de las que están en votación? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.